Precisamente para continuar ahondando en lo que supone la muerte este lunes de Silvio Berlusconi, el que fue 3 veces primer ministro de Italia y magnate de la comunicación al frente de Mediaset, contamos ahora con el politólogo Nicolás Fusté. Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24 para analizar esta noticia de última hora. Marta Moya, nuestra compañera, nos acompaña también en el estudio. Nicolás, le empiezo preguntando por un poco la cuestión que ahora sobrevuela la política italiana, y es qué pasará con Forza Italia, la formación política liderada por Berlusconi, que forma parte de la coalición de gobierno liderado por Giorgia Meloni, por la líder de extrema derecha, pero que sin embargo giraba en torno a la personificación de Berlusconi. Bueno, muchas gracias por la invitación para comentar esta noticia. Sí, exacto, Forza Italia, el partido de Berlusconi, es un partido que forma parte de la coalición de gobierno. Yo no creo que haya muchos cambios desde el punto de vista político. Antonio Tajani es el canciller italiano, es un exponente de Forza Italia, muy cercano a Berlusconi desde hace muchos años, y es una de las figuras más importantes de este gobierno. Por ende, yo no creo que haya cambios políticos importantes, por lo menos en el breve periodo, ¿no? Por lo menos hasta las elecciones europeas, que van a tener lugar dentro de prácticamente un año. No creo que esto, insisto, que haya grandes cambios en Forza Italia. Forza Italia comenzó siendo, digamos, el partido principal de la centro-derecha italiana. En este momento es el socio junior, diríamos, ¿no? Es el socio minoritario de la coalición conformada por 3 partidos: Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, la Lega de Salvini y Forza Italia. Pero insisto, no creo que al menos en el breve periodo, y me animaría a decir tampoco en el mediano plazo, esto vaya a traer grandes cambios en el gobierno o en el apoyo al gobierno. Hola Nicolás, buenos días. Yo le quería preguntar, bueno, aparte de que Forza Italia está muy ligado a Silvio Berlusconi, está muy personificado, ¿no?, en su figura, leía un artículo que decía que no se sabía si Forza Italia podría sobrevivir a un partido sin su figura. Esto, bueno, habrá que ver con el paso de los meses cómo se reconfiguran esas fuerzas al interno del partido, pero también en la coalición de gobierno, ¿no? Porque al final sí, es un socio junior, pero es una figura muy arraigada de la política italiana. Y me gustaría preguntarle cómo queda esa reconfiguración del espectro político italiano con la pérdida de una figura clave en la historia de la política en las últimas décadas. Bueno, sí, decíamos, Berlusconi escribió parte de la historia italiana, es sin duda la figura de la Segunda República. Berlusconi surge luego del escándalo de Mani Pulite, ¿no?, a principios de los años 90, el gran escándalo que termina, digamos, con los partidos o con el sistema de partidos en Italia. Berlusconi entra como un tren en la escena política italiana de los años 90. Hasta este momento, hasta el día de su muerte, fue una figura extremadamente importante, porque yo dije que Forza Italia es un partido junior, pero es un partido que es clave para el gobierno. Sin Forza Italia, este gobierno no podría trabajar, ¿no? Entonces, se dijo que Berlusconi era un pequeño Trump, ¿no? Yo creo que es un poco más que un pequeño Trump, es un antecesor de Trump, ¿no? No es un pequeño Exactamente. Trump. Creo que a lo sumo Trump es una versión norteamericana o estadounidense de Berlusconi, pero Berlusconi no solamente cambió la política italiana, cambió la televisión en Italia. La televisión en Italia es extremadamente importante. Con Berlusconi la televisión cambió, no estoy diciendo que cambió ni para mejor ni para peor, digo sencillamente que cambió. El deporte, ustedes nombraron que Berlusconi no solamente era simpatizante del Milan, sino que fue el dueño del Milan durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo queda reconfigurada y lo último, perdón, un tema sobre el que ustedes acaban de poner luz en la pregunta, creo, Marta, que nombraste, es que Forza Italia fue el primero de los partidos modernos personalistas, ¿no? Entonces, es muy interesante la pregunta. Yo no sé si tengo una respuesta muy concreta, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con un partido personalista? Porque Forza Italia es Berlusconi, ¿no? Cuando su líder natural fallece. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, Insisto, en el Nicolás, caso italiano. disculpe, es que no tenemos mucho tiempo, y rápidamente, para acercar a la audiencia de América Latina que no conozca mucho la figura de Berlusconi, le pido rápidamente por qué se dice, como usted mencionaba, que cambió la televisión y que cambió la política en hechos particulares.
Bueno, Berlusconi era el dueño de Mediaset. Mediaset era una de las cadenas más importantes de televisión audiovisual, no solamente en Italia, usted también mencionó el caso de España y también en otros países. Entonces, cuando Berlusconi llega al gobierno, él llega al gobierno como dueño de prácticamente mitad de la televisión italiana, privada, pero a la vez como jefe del gobierno, y como jefe del gobierno tenía la última palabra en la televisión pública. Entonces, Berlusconi, a través de los talk shows, de la televisión, ¿cómo decir?, no demasiado profunda, de los programas con público que aplaude constantemente, con chicas jóvenes. Esta manera de hacer televisión es una manera de hacer televisión que nace o que llega a Italia con Berlusconi. Programas televisivos que realmente, digamos, la figura de Berlusconi aparecía bastante nombrada, bastante evocada. Y Berlusconi también de esta manera gana un gran consenso en los sectores más, ¿cómo decir?, la parte de la población, ¿no?, más anciana, ¿no? Entonces, esta manera de hacer televisión de Berlusconi realmente reformula la televisión y la radio, la televisión y todo el mundo audiovisual en Italia, Sí. ¿no?, masivo. Y Nicolás, o sea, hablamos de que Silvio Berlusconi ha marcado una parte de la historia política en Italia, pero también su figura está directamente relacionada con numerosos escándalos, tanto en su vida pública como en su vida privada. ¿Cuál ha sido el peso de estos escándalos al interno de Italia, pero también fuera de las fronteras italianas? Bueno, fuera de las fronteras italianas recordamos el escándalo que Berlusconi protagonizó con Angela Merkel, ¿no?, llamándolo de una manera que yo no voy a repetir, ¿no?, pero haciendo alusión al físico de Merkel. O también cuando Berlusconi, para liberar a una joven cercana a Berlusconi, Berlusconi llamó por teléfono a una comisaría y dijo que esa joven era la sobrina de Mubarak, no el líder de Egipto. Bueno, esto seguramente fueron decisiones de Berlusconi que no ayudaron a Italia en el plano internacional. Entonces, bueno, sí, estos escándalos, ¿cómo decir?, forman parte, como decía antes, de las grandes contradicciones de Berlusconi. Y Sí. bueno, y lo colocan también como líder populista, digamos, ¿no? Pero bastante anterior a Trump y al populismo que vemos hoy, ¿no? Una especie Pues de antecesor. sí, pues Nicolás, lamentablemente se nos acaba el tiempo para continuar abordando la figura de Berlusconi, pero muchísimas gracias por habernosla acercado aquí en France 24. No nos alcanzaría todo el día para hablar de Berlusconi. Muchas gracias por la Exactamente. invitación. Marta Moya, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta entrevista. Gracias. Y ustedes sigan con nosotros, que enseguida volvemos.